Y con nuestro invitado vamos a Ecuador. Allí los ecuatorianos aprobaron una serie de medidas de seguridad en un referéndum promovido por el presidente Daniel Noboa y destinado a combatir la violencia. En los últimos años, las autoridades de Ecuador han luchado por contener el aumento de la violencia vinculada al narcotráfico que viene ahora para el país. Se lo preguntamos entonces a Simón Pachano, politólogo, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede Ecuador. Un gusto saludarte, gracias por estar con nosotros en Directo América. Gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia. Quiero comenzar preguntándote, ¿victoria o derrota para Daniel Noboa? ¿Cuál es el balance final tras este plebiscito? Bueno, si lo ponemos en números, diríamos que fue un 9-2, pero creo yo que hay que matizar un poco eso, perdón, porque me parece que en Ecuador ha habido una larga costumbre ya de que todos los presidentes convoquen a consultas populares en donde se someten a la consideración de la ciudadanía muchos temas, pero en general son eventos que miden la popularidad del presidente. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento en esta específica consulta es que hubo temas en los que la oposición o las oposiciones se concentraron no en la totalidad de los temas, sino en dos o tres temas, y de esos dos o tres, efectivamente, en dos lograron un triunfo, digamos, o lograron derrotar a la posición del presidente, que son dos preguntas que, en mi opinión, son bastante significativas, que la una es la de permitir el arbitraje internacional en convenios de inversión en el país, de inversión extranjera, y la otra es permitir el trabajo por horas, es decir, la contratación por horas que no está permitida en Ecuador. Las dos preguntas tendrán un impacto económico debido a las condiciones en que vive Ecuador. Las otras preguntas tenían que ver con la seguridad, básicamente. Y en este aspecto, en el de seguridad, el presidente ha obtenido un respaldo muy fuerte. Se puede interpretar como que es un respaldo fundamentalmente a que haya una política, digamos, de mano dura, seguramente, que es lo que ha venido exigiendo la ciudadanía debido al incremento de la violencia, como ustedes lo reseñaban en la información reciente. Es decir, hay un triunfo, sin duda, de la posición del gobierno, pero también hay una matización de ese triunfo por esas dos preguntas en que gana el no. Simón, ¿por qué crees tú que justamente se ha abordado en este plebiscito estos dos temas a los que tú hacías mención y no se expandió quizás a otras temáticas que son también preocupantes en el país? Yo creo que por dos razones. La una, porque no hubo una buena comunicación de parte del gobierno. Creo que el gobierno no hizo una buena comunicación de las preguntas que estaba sustentando, y fundamentalmente de estas dos, se concentró mucho más en las de seguridad. Y segundo, porque creo que hábilmente los grupos de oposición se concentraron en esas preguntas, en cambio. Vieron seguramente que ese era el punto más débil de esta consulta, o en el que ellos podían tener réditos, y se concentraron en esos dos aspectos, no tanto en los otros, seguramente también porque calcularon de que esos otros que tienen que ver con la seguridad eran prácticamente imbatibles en términos de la propuesta que presentaba el gobierno. Y ahora que el gobierno tiene los resultados de esta encuesta pública, ¿cuáles son los pasos que le toca seguir? Bueno, yo creo que el gobierno tiene que redefinir algunas cosas, es decir, se va a sentir, digamos, respaldado en los aspectos de seguridad. Seguramente esto va a significar de alguna manera posiblemente un incremento de la mano dura, que es lo que pide mucha de la ciudadanía, a pesar de que eso tiene riesgos en términos de la vigencia del Estado de Derecho y de la democracia. Pero por otro lado va a tener que revisar dos aspectos. El uno es el de su programa económico, que se ve afectado con estas dos preguntas,
No quiero decir que se vea obstaculizado totalmente, pero sí le afecta debido a que le pone ciertos obstáculos para aplicar algunas políticas. Y por otro lado, el hecho de que también se fortalece una oposición que sobre todo va a tener expresión en la Asamblea Legislativa, porque esto le da una cierta fuerza al correísmo que había quedado de alguna manera de lado a partir de la ruptura que se presentó con el gobierno hace 2 semanas aproximadamente, y que se veía más bien debilitado. Esto puede ser que le fortalezca al correísmo en su punto, digamos, en su área fuerte, que es la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, el gobierno va a tener que redefinir de alguna manera su estrategia en el manejo con los partidos del legislativo, con un agravante que en esta consulta o en este proceso de la consulta se amplió la brecha del gobierno con el partido o con el movimiento Construye, que era el movimiento de Fernando Villavicencio, el candidato asesinado antes de las elecciones. Esto le perjudica al gobierno y por lo tanto va a tener que hacer un trabajo muy cuidadoso de filigrana de alianzas en la Asamblea Legislativa. Simón, y hablando de este trabajo que tú dices que tiene que hacer el gobierno enfocándonos específicamente en temas de seguridad, el sí de los ecuatorianos refleja el descontento social que hay respecto de la violencia en Ecuador. ¿Qué mecanismos tiene el gobierno hoy para poder luchar contra la delincuencia y el narcotráfico? Bueno, la consulta le da unos mecanismos, unas atribuciones que no las tenía hasta este momento. Por ejemplo, el hecho de que las Fuerzas Armadas puedan hacer actividades complementarias con la policía para enfrentar a la delincuencia y fundamentalmente a la narcodelincuencia. Creo que eso le fortalece a la posición del gobierno. Eh, Hay algunos otros aspectos que se desprenden también de esto, por ejemplo, el de la extradición, la posible extradición de personas que hayan cometido delitos en otros países y que estén, digamos, vinculadas a temas de narcotráfico, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, que también puede ser digamos, un fortalecimiento de la política antiterrorista, básicamente, del gobierno. Hay que considerar en todo esto que Ecuador nunca vivió una situación como la que está viviendo en estos 2 últimos años. Ustedes lo decían en su información, Ecuador era un país de paz, un país muy tranquilo en términos de seguridad ciudadana. Esto ha cambiado mucho y ha generado digamos, un sentimiento de indefensión de las personas que se traduce en un pedido de mano dura. Y lo que ha hecho el gobierno con esta consulta es fundamentalmente responder a ese pedido y plantear una serie de medidas que estaban en las preguntas de la consulta que ahora podrá aplicarlas, insisto, que de una manera mucho más fuerte como le viene planteando la ciudadanía. Y en la otra vereda, respecto a lo que te acabo de preguntar, los ecuatorianos rechazaron los cambios más ligados a lo económico y lo político. ¿Qué podría haber detrás de este rechazo? Bueno, creo que detrás de ese rechazo hay dos cosas. La una, que ya me refería, de alguna manera, la fuerza de un sector de la oposición, básicamente de los seguidores de Rafael Correa, que se ve que están en alrededor de un 30% en términos de todas las preguntas que se ven, ¿no? Pero fundamentalmente en esas dos en que pierde y de manera especial en la del trabajo por horas. El, esto y esta del trabajo por horas, o sea, la prohibición de contratar por horas y la prohibición de aceptar el arbitraje internacional en nuevos convenios internacionales, perjudican seriamente a las posibilidades de aplicación de un modelo económico como el que plantea el gobierno actual. Le limitan significativamente. Ese va a ser un problema con el que tenga que
digamos, luchar el gobierno y buscar una forma de salir de un atolladero que no le va a permitir tener políticas de generación de empleo como las que planteaba él. Obviamente hay otras posibilidades, pero yo no estoy seguro si el gobierno va a irse por esas otras que tienen que ver con una negociación más directa con los grupos sindicales para ir limando algunos aspectos, para hacer reformas en el Código de Trabajo, en fin, pero va a necesitar un trabajo más cuidadoso en ese sentido. ¿Qué tanto podríamos esperar quizás de la influencia, por llamarlo de alguna manera, del caso de Nayib Bukele en El Salvador, ahora que Ecuador enfrenta un problema también de delincuencia y de narcotráfico y que el gobierno tiene más poder para enfrentarlo? ¿Podríamos ver algo similar quizás en el largo plazo? Y yo creo que esa influencia ha estado presente en el pedido de mano dura que hace la ciudadanía y también ha estado presente en la respuesta dada por el presidente de incluir temas que tienen que ver con esa mano dura en la consulta popular. Me parece que hay una buquelización en gran medida de este aspecto en Ecuador. No con las dimensiones, no con la fuerza que ha tenido en el caso salvadoreño, pero hay digamos, hay una emulación de ese modelo. Exactamente. Bien, Simón Pachano, politólogo y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, muchas gracias por estar con nosotros en Directo a América. Gracias a ustedes, un saludo cordial. Un saludo de vuelta. Hacemos una nueva pausa en Directo a América y ya regresamos.